Capítulo 13. Zenobia IV no era más que dedicada. De hecho, ya fuera su fe en el único Dios verdadero o sus habilidades con la espada, había pocos que pudieran competir con el nivel de devoción que ella comprometía con sus deberes. ¿Y cómo podría ella hacer algo menos, habiendo sido criada desde su nacimiento para ser una espada de la Iglesia, confiada para empuñar no una, sino dos de sus armas más sagradas contra los paganos y los demonios que amenazaban la santidad de la cristiandad? Al menos, esa había sido la forma en que se había visto a sí misma, cuando todavía era miembro del Vaticano, cuando todo tenía sentido, cuando no le habían abierto los ojos a la fuerza, su fe destrozada, por las crueles palabras de la estrella caída de Dios. Después de todo, ¿cómo podía tener fe en un Dios que estaba muerto? Peor aún, un Dios que había estado muerto desde el final de la Gran Guerra hace milenios. Durante todo este tiempo, el Vaticano se había enseñoreado de las otras religiones de que solo el Todopoderoso había salido ileso de la batalla, mientras que innumerables otros supuestos dioses e incluso el mismo Lucifer habían sido asesinados, cuando en realidad la cristiandad apenas tenía una pierna para defenderse. Mantenerse en comparación con todas las otras religiones. En resumen, toda la vida de Zenobia hace momento se había basado en una cama de mentiras y engaños. ¿Cómo podría ella, de buena fe, juzgar a los llamados paganos y herejes cuando ellos, al menos, todavía tenían dioses a quienes orar? ¿Cuántos de sus antiguos objetivos habían sido verdaderamente culpables de sus crímenes y cuántos simplemente habían sido tildados de pecadores por conocer la verdad? Había sido un golpe aplastante, no solo para su fe, sino también para su orgullo y su cordura, hasta el punto de que ni siquiera lo cuestionó cuando le llegó la noticia del Vaticano de que había sido excomulgada por el pecado de consorte con demonios y herejes. Simplemente le había confiado Excalibur, destrucción a Irina, con la esperanza de que al menos al devolverlo pudiera evitar que su compañero sufriera su destino antes de esconderse con Durandal. Quizás se esté preguntando, si ella realmente deseaba romper todos los lazos con la Iglesia, entonces ¿por qué no devolverles Durandal también? Después de todo, a diferencia de las llamadas Excaliburs, Durandal era una verdadera espada sagrada forjada por Dios mismo, una de las pocas que quedaban actualmente en el arsenal de la Iglesia, y una que seguramente intentarían recuperar por cualquier medio necesario, incluso si un nuevo portador no aparece durante siglos. El razonamiento detrás de ella para mantener la espada era en realidad doble. Para empezar, por mucho que le doliera admitirlo, tener algo que había sido forjado personalmente por su amado Dios cerca de ella hizo que el dolor de conocer la verdad fuera más soportable, como si al mantenerlo a su lado, realmente no se hubiera echado a perder. A un lado sus creencias. En cuanto a la segunda razón, bueno, el simple hecho era que Durandal era de ella. De los innumerables otros espadachines sagrados, incluidos los fanáticos acérrimos que tenían estrechos vínculos con miembros de alto rango del clero, ninguno había sido capaz de tocar a Durandal. Era de esperarse realmente, como una verdadera espada sagrada forjada por Dios, Durandal no podía ser empuñada por cualquiera. Al igual que Excalibur, o Calibur más bien, solo había aceptado al rey Arturo, Durandal había sido confiado únicamente a Sir Roland, y después de su muerte, nadie había sido capaz de empuñar la espada correctamente hasta siglos después, cuando el ahora legendario Vasco Estrada puso sus manos sobre ella. Si hubiera una sola persona a la que Zenobia admitiría abiertamente que admiraba hasta el punto de adorar a los ídolos, tendría que ser Vasco Estrada. ¿Y cómo podría no hacerlo? ¿No fue él el principal ejemplo de lo que debería ser un verdadero exorcista? No solo eso, sino que a pesar de su abrumador poder e influencia, a pesar de que los demonios y los paganos se estremecían por igual ante la mera mención de su nombre, el hombre en cuestión no solo era tan gentil como un cordero, sino que poseía la compasión de un santo. Fueron estos rasgos los que le ganaron la lealtad eterna de todos los que estaban bajo su autoridad, y muchos de los que estudiaron con él llegaron a convertirse en miembros de alto rango del clero. Desafortunadamente, a pesar de todos sus rasgos de santidad, al final del día, el padre Estrada no era más que un simple mortal, y como todos los mortales, no podía deshacerse de las cadenas de la vejez, y así fue que, a pesar de numerosas súplicas para reconsiderar, se vio obligado a renunciar a la espada cuando se hizo evidente que sus habilidades habían comenzado a decaer. Aunque siguió siendo un miembro valioso del clero, incluso llegando al puesto de cardenal, su ausencia del servicio activo y la negativa de Durandal a reconocer a otro portador habían sido un duro golpe para las fuerzas exorcistas. ¿Y podrías realmente culparlos por estar tan abatidos?
Después de todo, ¿quién en su sano juicio creía sinceramente que podía ascender al legado del hombre aclamado tras puertas cerradas como el puño de Dios? Ahora que Zenobia lo pensaba, el retiro del servicio activo del cardenal Estrada probablemente había sido uno de los muchos factores que llevaron al proyecto de la espada sagrada de Valper Galilei a recibir luz verde. Tan divertido como era imaginar la suciedad colectiva de las túnicas que los ancianos habían sufrido una vez que se dieron cuenta de que no solo habían perdido a su guerrero más fuerte, sino que su arma se había reducido esencialmente a un adorno decorativo, todavía podía entender su desesperación por producir un guerrero incluso la mitad de competente que el padre Estrada. Dicho esto, si bien el Vaticano finalmente se dio cuenta de qué tipo de monstruo era Valper y reaccionó en consecuencia, el hecho de que estuvieran contentos de usar la investigación del arzobispo loco para promover sus propias agendas solo sirvió para recordarle cuán corrupto se había vuelto el Vaticano. Y al final, ¿qué les había proporcionado la investigación? Incluso con Lord Michael supervisando la extracción e implantación del elemento sagrado en los candidatos, ninguno de sus acólitos fue considerado lo suficientemente digno para empuñar una de las pocas verdaderas espadas sagradas restantes. Y entonces Zenobia había llegado a la mayoría de edad. Al igual que muchos exorcistas potenciales de la generación actual, Zenobia había sido una de los muchos huérfanos confiados al Vaticano que se consideró capaz de pasar por las pruebas necesarias para convertirse en una espada de la Iglesia. Como resultado, sus primeros recuerdos involucraron adoctrinamiento y duro entrenamiento en las artes de combate, como era típico de todos los pajes antes de aceptar un camino en particular. Si bien los agentes de la Iglesia se denominaron colectivamente exorcistas, en realidad se dividieron en varias castas para maximizar la eficiencia al cubrir una variedad de campos. La primera y posiblemente la casta más icónica fueron los caballeros, aquellos que se destacaron en el combate cuerpo a cuerpo con espadas sagradas. Aunque su prestigio había caído un poco después de la jubilación del cardenal Estrada, la implementación del proyecto Espada Sagrada de Valper Galilei había resultado en una afluencia reciente de nuevos miembros, aunque pocos eran considerados dignos de empuñar una espada sagrada verdadera, ni siquiera Irina, que provenía de una larga línea de exorcistas ella misma. Esto resultó ser un marcado contraste con la clase dragón, que se especializaba en el uso del combate a distancia. A diferencia de los caballeros, los dragones solo se habían beneficiado del paso del tiempo y el avance de la tecnología de las armas de fuego en particular, lo que les permitió suplantar a los caballeros como los agentes de campo de la Iglesia durante un tiempo, lo que resultó en una especie de rivalidad no oficial entre los caballeros. Dos castas. Afortunadamente, las tres castas de apoyo no tenían ningún agravio particular entre sí, aunque eso realmente no significaba mucho si se consideraba que tanto los caballeros como los dragones tendían a menospreciarlos a pesar de lo valiosos que eran. Tome la casta del doctor por ejemplo. Como su nombre lo indica, los miembros de esta casta se especializaron en el tratamiento de heridas, tanto naturales como causadas por demonios, espíritus y lo que sea. O los arias, llamados así por su habilidad para exorcizar y debilitar severamente a entidades espirituales y demoníacas recitando versos de las Sagradas Escrituras. Y finalmente estaban los domadores, aquellos que poseían la capacidad de convocar y controlar varios espíritus de contrato para atacar y brindar apoyo. Si bien su capacidad general de combate tendía a ser débil, y pocos, si es que había alguno, poseían el talento para convocar requerido para convertirse en un domador, ni siquiera el fanático más acérrimo podría negar que las castas de apoyo brindaron un servicio muy necesario para el punto. La mayoría de los equipos de exorcistas normalmente poseían al menos un miembro de la casta de apoyo entre sus filas. Dicho esto, mientras que la mayoría de sus compañeros de página encontraron rápidamente un nicho que llenar, Zenobia resultó decididamente más difícil de colocar. A pesar de su fe y su capacidad para recitar la Biblia de memoria, su falta de paciencia, su comportamiento brusco y su preferencia general por enfrentarse directamente a sus enemigos la hicieron inadecuada para convertirse en aria o doctora, mientras que su desdén general por las armas de fuego y cualquier cosa que se parezca mucho a ella. Magia pagana, eliminó cualquier posibilidad de que ella se convirtiera en dragón o domadora. Afortunadamente para Zenobia, sus habilidades y dedicación al camino de la espada no habían pasado desapercibidas para sus instructores, y pronto se encontró como aprendiz de Griselda IV, una exorcista de alto rango que la tomó como su escudera personal, llegando incluso tan lejos como para convertirse en su tutor legal. Que resultó ser una experiencia interesante, por decirlo menos.
Oh, no se equivoquen, Zenobia estaba eternamente agradecida por la tutela de su maestro, pero eso no cambiaba el hecho de que Griselda podía ser terriblemente aterradora cuando quería serlo, generalmente simplemente para obtener una reacción de su esquive. A pesar de todo eso, Zenobia admitiría libremente que Griselda era lo más cercano que había tenido a una figura materna, y durante mucho tiempo había hecho todo lo posible para ganar su aprobación. Todavía podía recordar la sonrisa en el rostro de su maestro el día que pasó las pruebas de los caballeros, el mismo día en que fue considerada digna de empuñar a Durandal. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de sus mejores recuerdos y, después de su excomunión, sirvió como uno de sus principales motivadores para retener a Durandal. Tan profundo era su respeto por Griselda, de hecho, que a pesar de haber sido excomulgada, a pesar de dejar de lado su fe y unirse a los Grigori, Zenobia no había dejado de lado sus enseñanzas, razón por la cual actualmente estaba sin aliento, Durandal frente a ella mientras miraba a su oponente. No sería exagerado llamar a este lugar un campo de batalla, un árido yermo estropeado por las cicatrices de la batalla, la tierra misma chamuscada por furiosas llamas, llena de metralla de espadas dispersas y tierra destrozada. A un lado estaba Zenobia, vestida con su ceñido traje de batalla, la tela bendita, que fue diseñada para desviar el fuego de armas pequeñas, cubierta de lágrimas, exponiendo las heridas que había recibido en el transcurso de la batalla, un marcado contraste con ella. Oponente, quien a pesar de respirar pesadamente por el agotamiento, estaba completamente ileso. ¿Desea continuar, Emiya-sama? Gritó, mirando con cautela mientras el autoproclamado fantástico recuperaba el aliento, parte de ella secretamente esperaba que él decidiera continuar, ya que no había tenido un duelo tan satisfactorio desde hace algún tiempo. No, creo que es suficiente por hoy. El mago jadeó, levantándose de sus cuclillas, los hermosos bracamones chinos que parecía preferir se desvanecían en el éter mientras se secaba el sudor de la frente, llamando su atención el mechón de blanco que interrumpía su antiguo cabello rojo. Gracias de nuevo por el entrenamiento. Zenobia-san. No le des importancia, Emiya-sama. La ex exorcista le aseguró incluso cuando devolvió a Durandal a su dimensión de almacenamiento. El gobernador Azazel me ha confiado su bienestar, por lo que es natural que lo ayude con su entrenamiento en el manejo de la espada. Y con toda honestidad, Shirou necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Si bien sus habilidades de combate y su estilo de lucha fueron ciertamente impresionantes para su edad, especialmente dadas sus afirmaciones de no haber recibido entrenamiento formal fuera del tiro con arco básico, significaba poco si se enfrentaba a un oponente que simplemente podía abrumarlo con pura fuerza o velocidad, que eran el pan y la mantequilla de los demonios que optaron por participar en el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, no puedo creer que Azazel haya preparado algo así, reflexionó Shirou, mirando a su alrededor. A primera vista, uno sería perdonado por creer que estaba parado en medio de un desierto rocoso lleno de árboles muertos bajo un cielo rojo y nublado. Árido, es decir, excepto por la ornamentada puerta plateada que se destacaba de manera llamativa justo en el centro de la tierra salpicada de rocas. Una puerta que Shirou sabía a ciencia cierta conducía al sótano de la mansión de Azazel en Kuo. Él realmente tiene mucho tiempo libre. Supuestamente se le ocurrió la idea de un anime. Estoy diciendo eso, ¿verdad? Zenobia reflexionó, inclinando la cabeza hacia un lado confundida. Independientemente de sus orígenes, no puedo criticar su diseño. Tener un lugar adecuado para practicar la habilidad de uno es realmente un regalo del cielo. Zenobia-san. Shirou parpadeó, mirando a la ex exorcista con preocupación mientras se apagaba con una mueca de dolor, solo para fruncir el ceño mientras desviaba la mirada de la suya. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, no, suspiró Zenobia, sacudiendo la cabeza con frustración. Honestamente, no lo sé, Emiya-sama. Físicamente estoy bien, y mentalmente me he resuelto a dejar atrás mi pasado. Colocó una mano sobre su corazón. Es solo que, luché tanto para defender mis creencias, sacrifiqué todo para defender las doctrinas de la iglesia. Cerró los ojos con una mueca. A pesar de haber aprendido la verdad, una parte de mí simplemente no puede dejar de lado esas creencias que una vez aprecié. Shirou no dijo nada. El mago de tercera categoría miró a la ex exorcista con preocupación, entendiendo demasiado bien el dilema al que se enfrentaba, ya que él mismo se había enfrentado no hace mucho tiempo. Si bien sus situaciones eran diferentes, Zenobia había dejado de lado sus ideales después de ser traicionada, como alguien que había dejado de lado sus ideales solo para ser traicionada. Emiya Shirou era posiblemente la única persona con la que el ex exorcista podía identificarse.
Shinobi-san, ¿todavía crees en Dios? Preguntó, solo para patearse mentalmente por su franqueza cuando la chica se giró para mirarlo. Lo que quise decir fue, ¿todavía crees en sus enseñanzas? Él elaboró: no estoy hablando de lo que te entrenaron para hacer como exorcista, pero si todavía crees o no en las enseñanzas transmitidas por Dios antes de que falleciera. Pero por supuesto. Exclamó Zenobia, como si se sintiera insultada por tener que preguntar, aunque la iglesia puede haberlos torcido para satisfacer sus propios fines, las enseñanzas que transmitió no están equivocadas. Entonces, ¿por qué debería importar si está vivo o muerto? Shirou presionó, rascándose la mejilla con torpeza ante su mirada de sorpresa. Probablemente no soy la mejor persona para decir esto, dada mi postura de las deidades en general, pero creo que tu Dios estaría más que contento de que la gente siga sus enseñanzas incluso después de su muerte. Él sonrió lánguidamente. Creo que encontraría eso preferible a ser olvidado por todos después de todo. Ya fueran dioses o héroes, la historia demostró hace mucho tiempo que lo peor que le puede pasar a una persona después de su muerte es el olvido. Fue por esa razón exacta que incluso hasta el día de hoy la gente continúa contando las viejas historias, glorificando a los héroes mientras vilipendiando a los villanos. Aunque la era de los dioses había pasado hacía mucho tiempo en su propio mundo, nunca serían realmente olvidados mientras la gente siguiera recordando los papeles que habían jugado en innumerables leyendas. Incluso si algunos dioses estarían mejor olvidados, reflexionó, frunciendo el ceño ante el recuerdo del grial negro formado por Servant Avenger y maldiciendo a los Ainsburns por su estupidez por enésima vez. Emilia-sama, susurró Shinobi, atrayendo la atención del falsificador de nuevo hacia la exorcista convertida en criada de batalla, solo para quedarse boquiabierta ante la sonrisa llorosa que adornaba sus rasgos. Tienes razón, por supuesto. Ella estuvo de acuerdo, su sonrisa nunca cambió, incluso mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Aunque el Señor se ha ido, sus enseñanzas permanecen con los fieles. Puso una mano sobre su corazón y mientras la gente realmente se adhiera a estas enseñanzas, nunca lo perderemos. Ella le sonrió agradecida. Gracias por recordármelo, de verdad, eres más sabio que tus años. Puedo pensar en varias personas que argumentarían lo contrario, respondió Shirou con una risa débil, una gota de sudor corriendo por su mejilla al recordar las innumerables lecciones que había recibido de varias mujeres en su vida. Si realmente quieres para agradecerme, luego suelta el sama. ¿De acuerdo? Mis amigos me llaman Shirou. Muy bien, entonces Shirou-sa, Shirou. Concedió Zenobia, sonriendo agradecidamente a la pelirroja. Sí, debo admitir que suena bien hacerlo. Pero solo consentiré si me llamas por mi propio nombre. Claro, supongo. Shirou tartamudeó, honestamente sorprendido por lo mucho que la sonrisa del exorcista le recordaba a la de Saber, cuando los dos habían jurado ayudarse mutuamente. Vamos, limpiémonos para que pueda comenzar con la cena. Dijo Azazel que quería algo en particular. No que yo pueda recordar, no. Shinobi admitió encogiéndose de hombros mientras salían por la puerta, sosteniendo su barbilla pensativa mientras repasaba su última conversación con el gobernador general de Grigori. De hecho, creo que dijo que estaría ocupado entreteniendo a un invitado. La encantadora suite de Azazel. Ese fue un gran estornudo, de Vilkun. Diría salud. Pero estoy bastante seguro de que no sería muy bien recibido. Tendrías razón en eso. Issei se rió entre dientes, limpiándose la nariz con el dorso de la mano antes de volver su atención a la pantalla. Decir que las cosas estaban mejorando para Youdo Issei sería quedarse corto. Durante mucho tiempo, el autoproclamado rey del harén se vio obligado a aceptar que lo más cerca que llegaría a estar de Teia real sin tener que recurrir a las montañas literales de pornografía que guardaba en su habitación normalmente implicaría recibir una paliza de él por colegialas enojadas. Sin embargo, luego de su muerte y renacimiento como un peón de Rias Gremory a principios de ese año, las perspectivas de la adolescente parecían estar perpetuamente en aumento, especialmente después del debut estelar que había hecho, irrumpiendo en su fiesta de compromiso para rescatarla de las garras de ese yakitori bastardo Riser Phoenix. Desde entonces, y la posterior decisión de Rias de mudarse a su casa junto con Asia, el peón pervertido ni siquiera había mirado una revista de hueco grabado o un vídeo sucio. Después de todo, ¿qué necesidad tenía de gastar su dinero en imágenes estáticas cuando tenía senos de la vida real rebotando en pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana?
Como resultado de esto, su pobre billetera, por lo general estéril después del día de la asignación, estaba prácticamente a punto de reventar debido al exceso de fondos que había acumulado, o al menos lo habría hecho si no se hubiera visto obligado a pagar por un determinado par de la comida de los exorcistas debido a la astucia de cierto maldito guapo suicida. Quiero decir, en serio, ¿dónde diablos se mete tratando de actuar tan bien? Murmuró, mirando la pantalla con la lengua entre los dientes, inclinando torpemente el controlador de su Famicom en un intento de hacer que su auto girara más rápido. Durante una semana. Resopló con amargura. ¿En serio, por qué se esconde mientras nos ocupamos de las consecuencias? Ahora que estaba poniendo las cosas probables. Dejando a un lado el drama político original que vino con el robo original de las espadas y la participación de Cocabiel, la semana pasada había visto tanto a su maestro como a Sona Kaichou en correspondencia casi constante con representantes tanto del cielo como del infierno. En el caso de los primeros, si bien estaban agradecidos de que la situación se hubiera resuelto con una pérdida mínima de vidas humanas, el hecho de que todas las Excaliburs, salvo la destrucción de Shenovia, la bendición de los ortodoxos romanos y el gobernante desaparecido, habían sido destruidos. No le ganó exactamente ningún favor a la facción Kuo con la iglesia. Para empeorar las cosas, Shenovia había desaparecido con Durandal después de la batalla con Cocabiel, aunque no antes de confiar Excalibur Destruction a una confundida y desconsolada Irina en lo que Rías dedujo que era un noble intento de disminuir el castigo que probablemente le esperaba a la amiga de la infancia de Issei. Regreso al Vaticano. Por otra parte, Issei difícilmente podía culpar a Shenovia por huir como lo había hecho. Teniendo en cuenta el campo minado político con el que la nobleza Gremor y Sitri estaban lidiando actualmente después de su exposición a las oscuras verdades detrás de no uno, ni dos, sino tres de los secretos mejor guardados de su enemigo ancestral. Issei nunca había sido particularmente piadoso al crecer, a menos que la lujuria de Oppai contara, en cuyo caso probablemente era el mejor candidato para papa, Buda o lo que sea de cualquier religión perversa basada en eso, pero por lo poco que recordaba de Irina. Reuniones familiares antes de que ella se mudara de regreso a Inglaterra, él podía entender cuán importante tenía que ser para ellos la muerte de su deidad patrona. Con eso en mente, entendió completamente cuando Rías le ordenó que mantuviera el secreto detrás de la excomunión de Shenovia de Irina, a pesar de que lo había herido hasta la médula al ver el desprecio frío y la vergüenza en los ojos de su amigo de la infancia, su corazón estaba fuera. Al exorcista de la cola de cerdo mientras la observaba irse para devolver los restos destrozados de las Excaliburs al Vaticano, sola. Aunque su misión fue técnicamente un éxito, fue enteramente gracias a los esfuerzos de los nobles Gremor y Sitri, los mismos demonios a los que se les había ordenado a ella y a Shenovia que pidieran cortésmente que se abstuvieran de involucrarse, en lugar de hacerlo por su propia cuenta. Para empeorar las cosas, no solo había permitido que se destruyeran las espadas robadas, sino que había perdido las suyas y su compañero se había escapado, llevándose consigo una de las pocas verdaderas espadas sagradas que quedaban en el arsenal del Vaticano. Issei podría ser un pervertido, está bien, al diablo, posiblemente era una de las personas más pervertidas que caminaron sobre la tierra en la era actual, pero nada lo lastimó más que ver llorar a una niña o no poder ayudar a un amigo, así que ver caminar a Irina. Con la cabeza baja avergonzada, incapaz de ofrecerle ni un abrazo ni una palabra de aliento, había sido un doble golpe demoledor que le dejó un sabor amargo en la boca. Afortunadamente para todos los involucrados, las cosas en el espectro infernal habían sido un poco más llevaderas, en parte debido al hecho de que los refuerzos enviados por el hermano mayor de Rías se habían encargado de toda la limpieza y las maniobras políticas, lo que permitió a los miembros del ocultismo, club de investigación y consejo estudiantil para descansar un poco. Dicho esto, las cosas no eran exactamente un lecho de rosas, como lo demuestra la conferencia que les dio la propia Areifiasan el día inmediatamente posterior a la batalla. Si bien Sir Zetch no pudo, de buena fe, condenar a su amada hermana pequeña por sus acciones y, de hecho, la elogió a ella y a Sona Kaichou por defenderse de un oponente superior, el hecho de que las herederas no se comunicaron de inmediato con sus hermanos mayores al enterarse de que Cocabiel estaba involucrado por un orgullo fuera de lugar que no les había ganado ningún punto de Brownie con Lucifer. Al parecer, tampoco había hecho nada para mejorar el temperamento de Graifia, un hecho que la reina más fuerte dejó muy claro a pesar de que nunca levantó la voz durante todo el infieme.
Aparentemente, Sir Zetch-sama había estado en medio de una reunión muy importante cuando le llegó la noticia de la situación en Kuo y se necesitaron los esfuerzos combinados de Gracia y Ajuka Belzebub para evitar que Lucifer entrara disparando armas personalmente y en su lugar enviar refuerzos a respaldarlos. En resumen, si bien Rías y Sona se habían desenvuelto bien dada la situación, el hecho era que su obstinado orgullo infantil había hecho que todo el asunto fuera mucho más complicado de lo necesario. Si hubieran informado a sus respectivos hermanos, o al menos le hubieran pasado la palabra a Gracia desde el principio, Sir Zetch podría haber reunido un grupo de trabajo encubierto para ayudar a Irina y Zenobia detrás de escena mientras atraía a Cocabiel al aire libre, poniendo así a la iglesia en su deuda sin arriesgar la vida de la población civil o poner en peligro a sus propios nobles novatos e inexpertos. Tales acciones no eran propias de un rey, sin importar las respectivas herederas de la casa de Mori y la casa Citri. Como supervisores conjuntos de la ciudad de Kuo, tanto Sona como Rías tenían el deber de hacer cumplir las leyes establecidas por los cuatro Satanás, que incluían poner la seguridad general de la población humana por encima de todo. Si su fracaso en hacerlo fue el resultado de su incapacidad para dejar de lado su orgullo infantil, entonces Sir Zetch no tendría más remedio que despojarlos de su autoridad y llamarlos a ambos a casa. Esas duras palabras de su hermano mayor, que normalmente lo apoya, habían sacudido a Rías hasta la médula, y por lo que el pequeño Issei había logrado sacar de Saji, estaba claro que, si bien Sona no había sido herida personalmente, las palabras de Lucifer la habían impactado. Con dureza, lo que solo sirvió para mostrar cuán respetado era Sir Zetch Lucifer por la comunidad del inframundo. Sin embargo, a pesar de lo malo que sonaba todo, no todo era pesimismo en el frente de Kuo. Por un lado, Kiba había estado más animado que Issei nunca antes, el maldito guapo en realidad sonreía auténticamente en lugar de simplemente poner una sonrisa falsa para sus fanáticas. También había comenzado a salir más a menudo con Issei y Saji, los tres unidos por la tendencia común de ser los únicos miembros de sus respectivas noblezas que poseían un cromosoma Y, e incluso resultó ser bastante decente en karaoke, así que definitivamente fue una ventaja. Otra ventaja sorprendente fue que, a pesar de todo lo que había pasado desde el período de primavera, la única facción que no les estaba dando problemas en ese momento eran los Grigori. Dejando a un lado la celda de Rainaré, que aparentemente había estado actuando por su cuenta, llegando incluso a desobedecer las órdenes directas de Azazel y Shemazai, uno pensaría que los caídos se levantarían en armas tras la muerte de Cocabiel, pero hasta ahora no lo habían hecho. No envié ni una postal enojada. En realidad, no, eso no era estrictamente cierto, ya que Rías aparentemente había recibido una postal de anime antigua, autografiada por el mismo Go Nagari, poco después de la batalla del propio gobernador general. Por lo poco que Issei había podido distinguir, Azazel aparentemente se disculpó por todo el asunto y esencialmente les aseguró que ni él ni Shemazai autorizarían ningún intento de vengar la estrella caída de Dios. Tan tranquilizador como había sido la misiva, el hecho de que aparentemente había sido enviado desde dentro de la ciudad de Kuo, y el hecho de que también les había asegurado que Shirou estaba mejor y que probablemente regresaría a clases la semana siguiente, solo sirvió para solidificar el mensaje. Hecho de que no solo el gobernador general de los Grigori había estado viviendo frente a sus narices durante una cantidad considerable de tiempo, sino que aparentemente consideraba que Shirou estaba bajo su protección. Esto, como se puede imaginar, presentó un problema considerable. Si bien Shirou había dejado muy claro que no veía a los nobles de Rías y Sona como enemigos, el hecho era que él era el primer mortal en la historia registrada en matar a un caído. Aunque lejos de ser inmortales, los ángeles caídos seguían siendo seres divinos creados por el dios bíblico, por lo que las probabilidades de que un mortal, un mago, un héroe o lo que sea, lograran matar a uno eran casi imposibles. Agregue el hecho de que Cocabiel no solo era un veterano de la Gran Guerra, sino uno de los pocos seres capaces de enfrentarse cara a cara contra el superdiablo Sir Zetch Lucifer, y probablemente podría entender por qué la alineación de Shirou con Grigori era tan inquietante. Las cosas habían sido lo suficientemente malas cuando se confirmaron los rumores de que el portador de Divine Dividim se alió con los Grigori, que Fallen tenía un mago capaz de matar a un superdiablo entre ellos, lo que provocó muchas noches de insomnio para ambas herederas. Afortunadamente, por mucho que le gustaría aliviar el estrés de su rey, preferiblemente con un baño caliente seguido de una sesión de masaje, como un simple peón, Issei no tenía que preocuparse por todas esas cosas políticas, o eso seguía asegurando Rías. A él.
Y así, para no preocuparla, se había lanzado de nuevo a su vieja rutina de aceptar todas las solicitudes que pudiera para ganar suficientes puntos para mejorar su clasificación como demonio. Iba lento, principalmente porque todavía no podía usar el maldito círculo de teletransportación sin acompañar a alguien más, pero ciertamente ayudó a distraer su mente de toda esa mierda estresante, normalmente de todos modos. Ya veo, y eso suena preocupante. Su cliente estuvo de acuerdo, sus ojos nunca dejaron la pantalla frente a ellos, su postura decididamente tranquila incluso mientras guiaba su corredor digital alrededor de la pista con práctica facilidad. ¿Y no se ha puesto en contacto contigo? No tanto como un mensaje de texto. Issei se enfureció, vitoreando internamente cuando alcanzó un nuevo récord de velocidad por terminar la vuelta actual. Su cliente simplemente se rió entre dientes, sus ojos brillaban con alegría mientras casualmente dirigía a su propio corredor para que adelantara al furioso peón, ganándose un graznido de Issei mientras luchaba por cerrar la brecha entre ellos. Si Issei se viera obligado a describir a su cliente más frecuente con palabras, lo primero que probablemente le vendría a la cabeza sería excéntrico. O al menos ese sería el caso si se molestara en desarrollar su vocabulario. Por así decirlo, la palabra real que usaría para describir al hombre, si se le presionara para hacerlo, sería raro. Oh, no lo malinterpreten, estaba más que feliz de aceptar el patrocinio repetido del hombre, cada solicitud completa contaba para su eventual sueño de formar su propio harén de bellezas después de todo, pero que en su sano juicio convoca a un demonio simplemente porque querían un compañero de copas, o para ir de pesca, o para jugar juegos obsoletos de Famicom. Oh, no se equivoquen, terminó jugando muchos videojuegos durante sus otras solicitudes, especialmente cada vez que reemplazó a uno de Koneko Asia, pero generalmente se debieron a que realmente no podía cumplir los deseos originales de su cliente, lo cual, por extraño que parezca, parecía girar principalmente en torno al cosplay, estremecimiento, por lo que se vio obligado a conformarse con una serie de anime de maratón que normalmente no le importaría o jugar videojuegos hasta que pudiera ver los píxeles individuales mientras dormía. ¿Y por qué este extranjero de 20 y tantos años dependía de un demonio adolescente como compañía? Issei no tenía ninguna duda en cuanto a su preferencia sexual, pero incluso él podía decir que, a diferencia de Kiba, a quien las chicas adulaban por su rostro de niño bonito y sus modales caballerosos, su habitual tenía el tipo de encanto de chico malo rudo que podría solo se obtiene de la experiencia cortejando a mujeres maduras. Por todos los derechos, si quería un compañero para beber, podía entrar en cualquier bar o club de anfitrionas y elegir. Oh, bueno, no dependía de Issei razonar por qué. Si el hombre valoraba tanto su compañía, ¿quién era Issei para discutir? No solo eso, sino que aparentemente el tipo estaba cargado hasta las branquias a pesar de que nunca usaba nada más que un kimono de viejo polvoriento, como lo demuestra el hecho de que vivía en una de las pocas mansiones occidentales reales en la ciudad de Kuo y a menudo pagaba los servicios de Issei con obsequios costosos en lugar de dinero en efectivo. Un excelente ejemplo de esto fue la rara pintura que recibió por su primer trabajo, que terminó con él haciendo compañía al hombre mientras bebía. Rías había hecho que un crítico afiliado a su familia examinara la pieza para verificar su valor y asegurarse de que su preciado subordinado no hubiera sido estafado, por lo que probablemente puedas imaginar la expresión de su rostro cuando resultó que él había sido pagado con una obra maestra perdida del Louvre que había desaparecido en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, la pintura valía más de lo que Issei probablemente ganaría en su vida, tanto en términos de efectivo como de valor para el mundo del arte, y el hombre solo había seguido impresionando, sus pagos posteriores incluyeron joyas raras, tomos preciosos e incluso pepitas de oro. En serio. ¿Cuánta riqueza podría tener un hombre que simplemente tiró trozos de oro puro como si fueran monedas de bolsillo? Como tal, a pesar de sus dudas anteriores, Rías había alentado oficialmente a su peón a aceptar todas y cada una de las solicitudes del hombre en el futuro previsible, especialmente dado que solo parecía solicitar a Issei, sin importar que otros miembros de su nobleza estuvieran disponibles. Demonios, incluso había llegado al punto en que había solicitado el número de teléfono de Issei para evitar el ritual de invocación por completo, aunque Rías se había asegurado de que Issei hiciera que el hombre sellara los formularios de satisfacción de todos modos. Aún así, había un límite para lo que incluso un cliente de alto valor podía salirse con la suya, e Issei juró que si tenía que ir a comprar pan de edición limitada en la tienda cercana en medio de la noche nuevamente, iba a presentar un formal queja.
De bajo rango o no, se suponía que era un demonio orgulloso, un miembro de la nobleza de Rías Gremory, el actual emperador del dragón rojo y el hombre que se convertiría en el indiscutible rey del harén. No es un dios, Zhou. Maldito chico de los recados. Ya veo, parece que lo has pasado mal. Su cliente reflexionó, sonriendo enigmáticamente mientras su auto pasaba al de Issei a pesar de los intentos del peón de cortarlo. Bueno, eso solo significa que tenemos que recuperar el tiempo que hemos perdido, ¿verdad? ¿Lo entendiste? Issei sonrió, los dos compartieron una risa antes de volver su atención a la carrera en la pantalla. Aún así, no puedo creer que me llamaste para jugar videojuegos de todas las cosas. ¿Qué puedo decir? Su cliente se rió entre dientes, sus ojos nunca dejaron la pantalla incluso cuando de alguna manera logró manipular su carrito mientras acariciaba su barba de chivo. Nuestro viaje a la última sesión de juegos realmente me enganchó. Diré, Issei dijo inexpresivamente, con un ojo vagando sobre la multitud de consolas de juegos, tanto retro como de vanguardia, que ocupaban la mayor parte de la pared del fondo. Demonios, incluso había una computadora de juegos personalizada a un lado, la torre se cernía sobre el resto de la habitación como un obelisco negro. No haces las cosas a medias, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Siempre he sido algo así como un ávido coleccionista. El anciano admitió con una sonrisa irónica. A decir verdad, tiendo a ser un poco fanático cada vez que algo me llama la atención, en realidad es un mal hábito mío. Ahora que lo pienso, ¿no escuché algo así hace un tiempo? Issei se preguntó, entrecerrando los ojos confundido mientras trataba de ubicar el recuerdo de quién estábamos hablando otra vez. Parece que tengo la esencia de las cosas ahora. Reflexionó su cliente, sacando al peón de sus pensamientos el tiempo suficiente para ver a su corredor pasar junto al hombre mayor. Si duermes, pierdes, Devil-kun. De ninguna manera. Issei aulló, los dedos del peón se volvieron literalmente borrosos mientras luchaba por recuperar el liderazgo, solo para caer derrotado cuando vio a su corredor cruzar la línea de meta segundos detrás de su oponente. Su incipiente orgullo por sus habilidades de juego se desplomó cuando las palabras "estás perdido" resplandeció en su mitad de la pantalla. Mi perfecta racha de victorias, sollozó, maldita sea, ¿cómo eres tan bueno para ser un novato? No te lo tomes tan a pecho, Devil-kun. El hombre mayor se rió entre dientes, palmeando al desanimado Pawn en la espalda para tranquilizarlo. Su tono era solo medio burlón, como lo demuestra el brillo en sus ojos. No puedes ganarlos a todos después de todo. Maldita sea. Exijo una revancha. Issei exclamó, su orgullo como jugador se disparó por lo que percibió como el tono condescendiente del hombre mayor. Con o sin cliente, nadie menospreció al futuro rey del harén y se salió con la suya. Vamos. Los mejores 2 de 3. Eres un verdadero mal perdedor, ¿no es así, Devil-kun? El hombre se rió entre dientes, claramente divertido por el celo del peón. Supongo que no debería estar sorprendido, Bali era muy parecido cuando lo recogí, y Dios solo sabe que Shiro es demasiado terco para su propio bien la mitad del tiempo. Su sonrisa se desvaneció un poco, o más bien lo habría sabido, si hubiera vivido lo suficiente para conocerlo. Se ve tan triste, notó Issei, el Gremory Pawn mirando a su cliente con preocupación, su mente buscando algo que decir, solo para detenerse cuando las palabras del hombre mayor se registraron completamente en su cerebro. Espera, ¿qué dijo? ¿Decir justo ahora? Azazel-sama, una voz familiar llamó, sacando al adolescente de sus pensamientos justo a tiempo para que la puerta se abriera. Sus ojos se abrieron al ver a cierto ex exorcista en un traje de sirvienta francesa. Perdón por la intrusión, pero Shirou-sama me ha pedido que le informe que la cena está lista. Shinobi-san. Issei exclamó, mirando boquiabierto al ex compañero de Irina con incredulidad y más que un poco de aprobación, ya que si bien no era tan revelador como su traje de batalla, incluso un pervertido como él podía apreciar el encanto de un uniforme de sirvienta. Buenas noches, Youdo Issei-san. La ex monja de batalla saludó cortésmente, inclinando la cabeza a modo de saludo con las manos entrelazadas antes de dirigir su atención a su cliente. ¿Se unirá a nosotros para la cena, Azazel-sama? Ya es tan tarde. Reflexionó su cliente, subiéndose una manga de su kimono solo para silbar en ese momento. No veo por qué no, ciertamente es lo suficientemente tarde y estoy seguro de que a Shirou no le importará llenar otra boca. Sonrió al peón boquiabierto. ¿Qué dices, emperador del dragón rojo? ¿Quieres unirte a nosotros para cenar? Tú quiero decir ella, ¿qué?
Issei tartamudeó, su cerebro, incapaz de procesar la gran cantidad de información que se estaba descargando en él, se detuvo lentamente incluso cuando su cliente se puso de pie con una risa oscura. Oh, eso me recuerda, realmente nunca me presenté, ¿verdad? Reflexionó, riéndose de la mirada de alarma de los peones, que solo se intensificó cuando 12 alas de color negro azabache estallaron en su espalda, cada pluma individual como un abismo sin fondo que parecía atraer toda la luz a su alrededor. Mi nombre es Azazel, gobernador general de los Grigori. Sonrió con descaro. Sé que es mucho pedir, pero por favor asegúrate de vigilar a Shiro-kun en la escuela, ¿quieres?